Habíamos hablado de resistencia a la insulina y de cómo esa capacidad de almacenar, ya tener saturada la reserva de glucógeno y almacenar más grasa en el hígado nos podía llegar a dar un hígado graso. Entonces lo que vamos a ver ahora son que esa resistencia a la insulina en tejidos blandos se asocia a un montón de patologías que tenemos ahí del tejido conectivo. Es decir, si le falta energía al sistema musculoesquelético porque se la damos al sistema inmune, pues podemos tener espolón calcáneo, epicondilitis lateral, epitrocleitis, tendinopatías, tendinopatía de Aquiles, bursopatías, dolor crónico, fibrosis, hasta queloides, síndrome de túnel carpiano, tendinitis del manguito rotador, migrañas. Vemos ahí toda la literatura científica que apoya lo que estamos diciendo. Entonces, todas esas patologías se pueden asociar a una resistencia a la insulina porque el sistema inmune se lleva más energía y, por tanto, no se la da a otros órganos. Tanto puede ser porque hay un sistema inmune activo, por ejemplo una gripe o una enfermedad infecciosa, o por lo que hemos dicho, porque comamos inadecuadamente, almacenemos más grasa, esa grasa llega a un límite de almacén y desarrolle una activación inmunológica, sea a nivel subcutáneo o sea a nivel visceral. Entonces, esa activación inmunológica lo que va a hacer es que el sistema inmune tenga más energía para él y se la quite al resto de órganos, pudiendo aparecer pues todo eso que comentamos de lesiones de tejidos blandos. Pueden ser la causa o el desencadenante de que una epitrocleitis no evolucione. También parece ser que esos carbohidratos se asocian en algunos estudios, o el exceso de carbohidratos en la alimentación disminuyen el volumen de la vesícula biliar y pueden dar lugar, pues eso, a patología de vesícula biliar y aumenta la formación de cristales de colesterol. Es decir, parece ser que ese exceso de carbohidratos en la alimentación, con todo lo que hemos hablado de resistencia a la insulina y con el acúmulo de grasa, puede ocasionar que la vesícula biliar ya no dé abasto y entonces disminuye su tamaño, formemos cristales de colesterol y haya procesos como la obstrucción biliar que nos puedan llevar incluso a cirugía. ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Hay unas tablas o una manera de mirarlo que es la capacidad de eliminación de glucosa. ¿De qué depende esa capacidad de eliminación de glucosa? De la cantidad de grasa que tenemos y sobre todo de la cantidad de músculo. Habíamos dicho que la beta-oxidación era la que se encargaba de eliminar las grasas o de metabolizar las grasas. Por tanto, el órgano o el mayor órgano que se puede encargar de esa beta-oxidación, que tiene más mitocondrias, que son la unidad de la beta-oxidación, es el músculo. Por tanto, cuanto más músculo tengo más capacidad de beta-oxidar y por lo tanto tengo más capacidad de eliminar tanto la glucosa como las grasas. Hay una fórmula que quiere decir que esa capacidad de eliminación de glucosa y de grasa en el cuerpo depende de la insulina, depende de la masa muscular, depende del consumo de oxígeno y es inversamente proporcional a la cantidad de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que a más cantidad de músculo y menos cantidad de grasa en nuestro cuerpo, mejor capacidad tengo de metabolismo, tanto de ácidos grasos como de hidratos de carbono, y por tanto menos susceptibilidad tendré de almacenar grasa patológica que pueda dar lugar a una resistencia a la insulina y a cualquiera de las patologías de las que habíamos hablado. Para que veáis un ejemplo, ¿cuánto podemos tirar de grasa en nuestro cuerpo? Pues podemos estar hasta 35 días tirando de grasa, mientras, siendo muy optimistas, del glucógeno muscular tenemos para 15 horas, del glucógeno a nivel del hígado tengo para 3 horas y media y de la glucosa tengo para 40 minutos. Así que estamos programados, luego hablaremos de los cuerpos cetónicos, para utilizar las grasas como fuente de energía. Para que veáis un ejemplo, una alimentación ancestral basada en gran cantidad de proteína, de grasa y de carbohidratos de frutas y verduras es capaz de mejorar todos los procesos relacionados con resistencia a la insulina. Mejora tensión arterial, mejora glucosa, mejora resistencia a la insulina y mejora perfil lipídico, es decir, mejora, que luego hablaremos del colesterol, del LDL, del HDL, de los triglicéridos, etc. Incluso cambiando solamente el estilo de vida, personas con una gran cantidad de grasa, esto serían resonancias magnéticas, serían cortes sagitales en el que veríamos la cantidad de grasa, esto es antes de la intervención, esto es después de intervención, vemos que la grasa hepática antes de la intervención es este pico que tenemos aquí, después de la intervención es el otro piquito que tenemos aquí debajo, que es prácticamente nulo, ahí tenemos grasa intramuscular, que es ese piquito que tenemos ahí, después de la intervención grasa intramuscular, ese otro piquito pequeño que tenemos ahí, simplemente cambiando alimentación y cambiando estilo de vida, es decir, aumentando ejercicio físico, aumentando la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo y aumentando esa capacidad de eliminación de la glucosa.